Bien, cuarta parte y final de esta odisea, así que un poco de paciencia. Bien, de lo que quiero meterme ahora en más profundidad es en el sistema vestibular, en base a lo que empezamos a ver del reflejo vestíbulo ocular en la cápsula pasada. Ya les expliqué un poco este esquema resumido de cómo funciona el sistema del equilibrio. Y quiero enfatizar ahora que esto nos permite responder no solamente a cambios en el entorno visual, sino a verdaderos desafíos de balance. Nosotros ocupamos estos sistemas integrados en esta interconexión que recibe aferencias de todos estos sistemas visual, perceptivo, visual, vestibular, también auditivo, y todos estos cálculos que adelantamos en el video anterior para lograr cosas tan magníficas como no caer al vacío en este video. No caerse y mantener el campo visual estable son dos formas, son dos objetivos como concretos en el que como podemos resumir un poco el propósito del sistema del equilibrio vestibular, donde no caerse también le podemos llamar control postural. Y nos basamos entonces en esta trifuerza simplificada para lograr este objetivo. No puedo evitar poner esa diapositiva. De los tres sistemas, o de todos los sistemas, el sistema vestibular es el primero al cual el cerebro acude cuando tiene una pregunta de dónde está el mundo y qué es lo que tiene que hacer para mantenerse en un lugar donde él quiere estar. El sistema vestibular, que es el que permite sentir estos cambios de posiciones, sobre todo de la cabeza, tiene dos subsistemas. Este es un dibujo del oído interno, donde en realidad acá abajo, en esta estructura que se parece a una caracola, que se llama en relación a esto la cóclea o caracol, es la parte que tiene que ver con la audición, y el resto es el aparato vestibular. Y el aparato vestibular tiene entonces dos secciones. Una es la de los canales semicirculares que están dibujados acá y que son los encargados en medir aceleración angular, o sea, el sensor de giro. Y esta estructura que tengo puesta aquí en verde, que son el utrículo y el sáculo, están encargados de medir aceleración lineal, movimientos lineales. Dentro de la aceleración lineal de los movimientos lineales, incorporamos la percepción de la fuerza de gravedad, que según el principio de equivalencia de Einstein, estar sometidos a un campo gravitacional es equivalente a estar en un movimiento lineal ascendente continuo, una aceleración lineal ascendente continua, y eso nos permite entender por qué movimientos lineales y gravedad se miden con el mismo equipo, con el mismo artefacto que es el utrículo y el sáculo. Quiero explicarles que el utrículo y el sáculo dependen de estas. Estos son una fotografía por microscopía de electrones de los otolitos, pequeños cristales de oxalato de calcio, cada uno de los cuales tiene masa, por supuesto, y peso, interactúan con la fuerza de gravedad y están todo el tiempo empujando hacia el suelo. También al tener masa, al aplicársele una fuerza lineal sobre ellas, van a reaccionar contraponiendo su inercia. Y los otolitos son una parte fundamental de cómo funciona el utrículo y el sáculo para aceleración lineal. Mientras que los canales semicirculares no tienen otolitos, funcionan con otra lógica. Los canales semicirculares, que son los sensores de giro, repito, son tres y están dispuestos uno con respecto al otro, logrando formar un plano cartesiano. Cada plano es ortogonal con respecto a los otros dos, o sea, es perpendicular en sus dos dimensiones restantes con respecto a los otros dos. O sea, un sistema cartesiano tridimensional. René Descartes habría dicho, ¿en serio? Lo que a mí me demoré en generar desde la invención ya estaba lista en el oído interno. Aquí Manolito nos ayuda a entender cómo están dispuestos estos canales en el oído humano normal, donde un canal que se llama el horizontal es casi parecido al eje horizontal real, y los otros dos canales están puestos de esta forma, el canal anterior y el canal posterior. Esta es otro dibujo que permite entender la disposición de estos canales, donde
el oído de un lado está en paralelo con respecto al oído del otro lado, de tal forma que los canales horizontales de cada oído comparten este plano horizontal, y el canal anterior de un lado comparte el plano con el canal posterior del lado contrario. Así, cada canal tiene una contraparte al otro lado para registrar estos tres planos que se llaman plano horizontal fácilmente, y el plano LARP y RALP, que en inglés es right anterior, left posterior y left anterior, right posterior, pero en el fondo lo importante es que son planos que son como diagonales. Entonces en cada plano hay una pareja de canales semicirculares. Aquí hay un zoom a uno de estos canales semicirculares que tiene la siguiente estructura y que es en el fondo como una manguera, es como un túnel que están conectados con el utrículo, pero eso es un detalle anatómico que es importante para cierta patología, pero no es tan importante ahora. Y lo importante es que este es un túnel que está lleno de un líquido denso muy parecido al líquido cefalorraquídeo que recibe el nombre de endolinfa. Y este túnel está interrumpido, no es un túnel continuo circular, por eso se llaman semicirculares, que está interrumpido por esta cúpula gelatinosa que es flexible. Y eso es muy importante. De tal forma que lo que ocurre es que si la cabeza rota en una dirección, gira aquí por ejemplo hacia la izquierda, la endolinfa que está adentro queda retenida por la inercia y eso genera que gira toda la cabeza y uno podría pensar que el líquido queda detenido en el espacio, que en términos relativos es lo mismo a que si el líquido girara en dirección contraria hacia en este caso hacia esta dirección, haciendo que esta cúpula gelatinosa se flecte por la presión que genera este líquido dentro de este giro. Si giramos la cabeza hacia el otro lado, el líquido va a girar en dirección contraria y va a chupar en el fondo esta cúpula haciendo que se desplace hacia el otro lado. O sea, los cambios de posición de la cabeza, como el que estoy simulando ahora, generan flexiones y deflexiones de la cúpula. Y lo que es interesante es saber de que las cúpulas están conectadas con estas estructuras donde hay células ciliadas, que esas células ciliadas están conectadas con neuronas de los nervios vestibulares que cuando están en reposo tienen un tono basal de descarga. O sea, yo estoy quieto y estas neuronas asociadas a estas estructuras cuando no hay ningún movimiento están disparando, tac, 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 más o menos a una cantidad de 100 espigas por segundo. Aquí tenemos un dibujo ampliado de lo mismo. Lo voy a eliminar, donde aquí está la tasa basal de descarga. Y lo que ocurre es que cuando hay un giro de cabeza, ¡fum!, es el equivalente que la endolinfa por inercia girar hacia el otro lado. Voy a enderezar el cuadro para hacerlo más fácil. Eso va a flectar la cúpula. Y eso va, en este caso, si es que la cúpula se flecta en una dirección, las células ciliadas van a responder disminuyendo su tasa de descarga. Disminuye la tasa de descarga. ¿Y por qué disminuye la tasa de descarga? Porque las células ciliadas, que así se ven, qué bonito, ¿cierto?, tienen estos cilios. Y hagámosle un zoom a los cilios. Aquí estoy mirando al techo de la célula. Estos son los cilios que están insertados en la cúpula. Y si miro estos cilios, cada uno de estos cilios está conectado uno con el anterior con estas pequeñas cadenas moleculares, que imagínense la cadena de un water, donde estas cadenas moleculares, que se llaman tip links, son muy importantes, están conectadas a canales de iones que son mecanoinducidos. Eso significa que si esta cadena molecular se tensa, el canal se abre. Y si los cilios se separan entre sí, si se separan porque la cúpula se flecta para un lado y los cilios se separan, estas cadenas se van a tensar y estos canales se van a abrir, permitiendo la entrada de iones, en este caso iones potasio. En cambio, si la cúpula se gira para el otro lado, estos cilios se van a juntar, van a perder tensión, al perder tensión se van a cerrar los canales y van a entrar menos iones potasio. Esa entrada y salida de iones potasio va a permitir, en el fondo, por una secuencia molecular más compleja, pero es el primer paso que va a inducir a que la tasa eléctrica de descarga en las células ciliadas y en todo el aparato de ese canal semicircular baje o aumente, dependiendo en qué dirección se tensan o se estiran los cilios. Aquí en el fondo, movamos el asunto para el otro lado. Y aquí lo que vamos a hacer es abrir los canales semicirculares y va a haber
más entrada de iones potasio, va a haber un aumento de la tasa de disparo asociado a este cambio de polaridad de la membrana. Y si giramos la cabeza más fuerte, más se va a deflectar y más actividad eléctrica va a haber. Lo interesante es que los oídos están, ¿se acuerdan que les dije que había dos oídos que compartían plano? Esto permite que en el fondo que si un giro a la cabeza siempre va a generar un aumento de actividad eléctrica en un oído y una disminución en el oído contralateral, de tal forma que vamos a tener información redundante pero contraria. Un oído va a aumentar su tasa de acción, el otro va a disminuir su tasa de acción. Y esta asimetría, este aumento de actividad por un lado y disminución por el otro, es lo que se va a interpretar dentro del sistema como giro y va a activar que algunos músculos extraoculares se contraigan y que otros se relajen. Y esa conexión es directa con solamente dos sinapsis desde las neuronas, o sea, desde las células ciliadas internas hasta los músculos extraoculares, como vimos en el diagrama del reflejo vestíbulo ocular, que aquí de nuevo está simplificado y aquí se ve en el fondo en color rojo que el oído, si tenemos un giro en este caso hacia la derecha, este es un giro hacia la derecha, este es el oído derecho, hacia la derecha, se activa en el eje horizontal es este ejemplo, se activa el oído derecho, se inhibe el oído izquierdo y eso va a generar las conexiones a través del abducens y al oculomotor por el tracto longitudinal medial del que hablamos al principio, que va a permitir la contracción del músculo lateral directamente desde el abducens del oído derecho, desde el recto medial a través del oculomotor para el oído izquierdo. Me equivoqué, perdón, este es el ojo derecho, este es el ojo izquierdo, pero me entienden la idea. Va a generar la contracción de estos dos y la inhibición de estos dos y va a hacer que los ojos giren en dirección contraria al giro de la cabeza, logrando mantener la mirada fija hacia donde nosotros estábamos mirando. Entonces, aquí están los núcleos, creo que me falta un clic, sí. Aquí están las etapas donde aquí se sensa esto en el aparato vestibular. Hay dos sinapsis, uno a nivel del núcleo vestibular y otro a nivel del núcleo abducens oculomotor. Depende cuál es el caminito de la vía. Y después llegamos a los músculos extraoculares. Es tremendamente corto este arco. Y aquí estoy redundando lo mismo. Para cada uno de los tipos de movimiento y para cada uno de los canales semicirculares hay activación de distintos músculos extraoculares, de tal forma lo que acabamos de ver está simbolizado en este lado que es para el canal lateral, pero cada uno de los canales semicirculares está preferentemente conectado con otra combinación de músculos extraoculares, ya sean los rectos inferiores o superiores o los músculos oblicuos superior o inferior. ¿Por qué los oblicuos? Porque recuerden que los canales semicirculares anterior y posterior están puestos en un eje diagonal. Entonces necesitamos un movimiento torsional del ojo y para eso tenemos que reclutar a los músculos oblicuos superior o inferior. Y así hay un reflejo para cada tipo de movimiento de la cabeza. Lo que nos permite que en cualquier combinación de movimientos de la cabeza en cualquier eje del espacio tengamos un reflejo vestíbulo ocular tremendamente efectivo. Y así vamos dando la vuelta a cómo se cierran los tipos de movimientos oculares. Nos falta uno solo, que es el de la supresión del reflejo vestíbulo ocular. Que aquí me pueden ver un poco más joven, un poco más gordo y sin barba. Que aquí hay algo que es muy importante. Yo estoy girando, mi cabeza está girando, pero estoy girando junto con algo que se está moviendo, que es la cámara. Aquí lo que debería ocurrir, como gira la cabeza, es que debiese activarse el reflejo vestíbulo ocular y los ojos debiesen moverse, si yo estoy girando hacia la derecha, debieran moverse hacia la izquierda y alejarse del objeto. Lo que aquí estoy haciendo es que estoy suprimiendo el reflejo vestíbulo ocular. ¿Cómo lo estoy haciendo? Yo estoy mirando fijamente a la cámara. Entonces en realidad lo que está haciendo es que están peleando dos tipos de movimiento ocular. Está peleando el movimiento ocular de seguimiento lento que está siguiendo a la cámara en mis manos. Imagínense que la tengo puesta aquí y estoy girando así. Entonces la cámara se está moviendo en el espacio
y yo la estoy tratando de seguir, y ese movimiento de seguimiento lento está peleando con el reflejo vestíbulo ocular. Y pelean y se cancelan, de tal forma de que aparece que los ojos no se mueven. Pero si yo tuviera una cámara de alta velocidad, yo podría ver que en realidad los ojos están tiritando mínimamente, que es que el reflejo vestibular no alcanza a mover el ojo un par de grados y alcanza a moverse lentamente hacia el otro lado y están oscilando ahí mínimamente. Y eso efectivamente se logra ver si es que uno hace este tipo de ejercicio. Si yo cierro los ojos, dentro de mis ojos cerrados, mis ojos se van a mover. Si la cabeza se mueve hacia la derecha, mis ojos se van a mover a la izquierda. Porque el reflejo vestíbulo ocular siempre se activa, a menos de que yo lo suprima activamente con la fijación de la mirada y la activación entonces de seguimiento lento. Entonces, quédense con esta idea que el reflejo vestíbulo ocular siempre se activa, en todo momento. Aquí, como en el búho se activa, en los animales como el búho es más fuerte el reflejo vestíbulo cervical que el reflejo vestíbulo ocular, vemos que cuando está con los ojos cerrados, el reflejo vestíbulo espinal se activa siempre, aún con los ojos cerrados. Aquí creo que hay un montón de diapositivas que tratan de justamente repetir y explicar con más diapositivas lo que acabo de decir, pero quédense con la idea de que el reflejo vestíbulo ocular es tan primordial que es difícil suprimirlo y requiere una maquinaria, como les decía, muy similar al seguimiento lento para suprimirlo. Entonces, efectivamente, el reflejo vestíbulo ocular es la suma del reflejo, o sea, la supresión del reflejo vestíbulo ocular es la suma del reflejo vestíbulo ocular más seguimiento lento. Y así, créanlo o no, hemos revisado los 6 tipos de movimientos oculares y hemos hablado de cómo funciona la sensibilidad del aparato vestibular, sobre todo para controlar la estabilidad de la mirada. En otras clases en el futuro podremos ver cómo la información sensada en los aparatos vestibulares ayuda al control postural a través de versiones que no son tan disímiles de lo que se ocurre para la estabilidad de la mirada, pero con la estabilidad del cuerpo, de la postura troncal, de la estabilidad del cuerpo con respecto al mundo en su gravedad y en movimiento. Muchísimas gracias por toda su atención, paciencia y concentración en estas 4 cápsulas de esta clase. Que les vaya muy bien.